Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Pueden tomar su lugar? Y bueno, hoy vamos a compartir una palabra que le puse por título Principios de libertad en Cristo. Recordemos que hace 8 días hablábamos un poco acerca de la libertad que tenemos en Cristo, la libertad que Dios nos ha dado. Y bueno, esa libertad nos permite vivir, nos permite expresar, nos permite experimentar la grandeza de Dios. Y bueno, quiero para esto usar como cita base la primera carta de los Corintios en el capítulo 10, versículo 23 al 24, que cita de la siguiente manera: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Pablo en esta porción y en todo lo que él escribió, pues él presenta algunos principios para practicar la libertad en Cristo. Y bueno, yo tomé algunos de esos principios, y el primer principio es el principio de la edificación. Necesitamos entender que nosotros necesitamos ser edificados constantemente. Lo hemos dicho de otra manera, ser discipulados. Necesitamos estar conociendo la Escritura, necesitamos estar teniendo iluminación de la Escritura, pero todo esto se refiere a que Cristo esté siendo formado en nosotros. Entonces, la edificación en nosotros es para poder disfrutar la libertad que Dios nos ofrece en Cristo. Para esto nosotros debemos de permitirle a Cristo que Él se vaya formando en nuestra vida. O en otras palabras, que Cristo sea edificado en nosotros. Eso es el proceso en el cual nosotros estamos, en el que Cristo se está siendo formado en nosotros, en el que Cristo está siendo formado en la vida de los hijos de Dios. De otras palabras, que cada día nosotros, nuestras acciones, nuestros pensamientos estén ligados a la voluntad de Dios. Recordemos que Jesucristo dijo que Él vino a hacer la voluntad del Padre, y también Él dijo que todo lo que le oían decir era lo que Él había escuchado acerca del Padre. Y bueno, la carta de los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 19, el apóstol Pablo lo expresa de esta manera. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué quería decir aquí el apóstol Pablo? ¿Por qué expresaba, dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Sabemos, bueno, no sabemos, yo creo que las mujeres saben, las que han tenido hijos, que los dolores de parto son agradables. No, ¿verdad? Pero esa parte o ese dolor se compensa con el fruto o con lo que se está esperando. Pero entre tanto los dolores pues no son muy agradables. Bueno, fíjense lo que dice esta misma versión, Gálatas 4:19, en la traducción al lenguaje actual. Dice: yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho, como sufre una madre con los dolores de parto. Entonces el apóstol Pablo dice: yo los quiero demasiado, pero mientras ustedes no permiten que Cristo sea formado en ustedes, me van a hacer sufrir a mí, pero también van a estar sufriendo ustedes. Porque otra cosa en el proceso de los dolores de parto es una preparación para que nazca el bebé. Pero ¿qué pasa cuando eso se extiende por mucho tiempo? ¿Quién corre peligro? Tanto la mamá como el bebé. Por lo tanto, si nosotros extendemos esta parte de que Cristo no esté siendo formado en nosotros, pues está sufriendo aquel que está formándonos, pero también ¿quién sufre? Nosotros. Sufrimos las consecuencias. Se los vuelvo a leer, dice: yo los quiero mucho como a hijos,
Pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho, como sufre una madre con los dolores de parto. Por eso es importante que como hijos, desde el momento que le recibimos, pues esté trabajando en nosotros la formación. Seamos dóciles para que Cristo esté siendo formado en nosotros. Mientras más rápido sea todo este proceso, y les digo, mientras más rápido sea en el cual nosotros somos dóciles, porque el proceso de la formación de Cristo es toda la vida. O sea, toda la vida Cristo está perfeccionando nuestro ser. Pero mientras más dóciles seamos a esto, realmente nos vamos a ahorrar muchos problemas. Y eso es lo que Dios quiere, ahorrarnos muchos problemas. Porque muchas de las situaciones complicadas que tenemos en la vida son porque no hemos terminado o no hemos permitido que Cristo esté formándose en nosotros. Cuando Cristo moldea la vida de los hijos de Dios, podemos experimentar la vida plena a la cual Dios nos ha llamado. Por eso es importante que le permitamos a Él que nos moldee. Hay gente que dice, no, yo ya hasta aquí, hasta lo que conozco ya. Pero realmente no, este es un proceso de toda la vida. Recuerden que Dios nos ha llamado a cosas mayores. Nosotros no podemos entrar en una zona de confort, nosotros necesitamos cada día ir creciendo porque Dios nos ha llamado a cosas grandes. El segundo principio es el principio de atender a los demás antes que a uno mismo. No me malinterpretes, tenemos que tener cuidado de nosotros, pero también tenemos que tener, ya que suplimos aquella necesidad que hay en nosotros también tenemos que atender a los demás y no solamente pensar en nosotros mismos. Hay gente que piensa que todo gira alrededor de ellos, que aún mismo Dios tiene que estar al servicio de, y realmente no es así. Nosotros tenemos que aprender a ver a los demás. Fíjate lo que dice la Escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El Evangelio no se centra en sí mismo, sino en mostrar, modelar, proyectar la vida de Cristo actuando en nosotros. Entonces, el Evangelio no está centrado solamente en una sola persona o en nosotros, sino el Evangelio lo que pretende es mostrar a Cristo a los demás. Te decía, en mostrar, modelar y proyectar la vida de Cristo actuando en nosotros. Eso es lo que sí tiene que suceder, que Cristo se esté manifestando, que Cristo se esté expresando en nosotros. Y la Escritura en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 24 al 29, dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, para que nosotros podamos atender a los demás, necesitamos permitirle a Él que su poder, dice que su potencia actúe poderosamente en nosotros, para que tenga una expresión y los demás puedan conocerle a Él, puedan ver la grandeza de Él, la grandeza de Dios en nosotros. Debemos de, ahora que ese misterio ha sido revelado a nosotros, debemos de dejarnos formar por Cristo y permitirle a Cristo que Él actúe poderosamente en nosotros. Nosotros somos instrumentos de justicia. Somos instrumentos que estamos al servicio de Dios.
y debemos de permitirle a Él que Él actúe en nosotros. ¿Cómo creemos que Él va a actuar en nosotros, ¿verdad? Porque a veces queremos que Dios actúe cuando tú vas e impones las manos en una persona y sana. Es padre cuando sucede eso, y Dios te va a usar de muchas maneras, pero cuando tú compartes la palabra, cuando tú les hablas acerca de Dios, realmente estás sembrando una semilla espiritual poderosa en la vida de las personas, y en su momento esta semilla, tú vas a ver el fruto de la semilla que tú sembraste. Realmente va a pasar, tal vez van a pasar años que tú sembraste la semilla de la palabra de Dios en una persona, y tal vez van a pasar muchos años y tú fuiste aquel que sembró esa semilla. ¿Por qué? Porque permitiste que Dios actuara poderosamente en ti. No siempre vas a ver la respuesta en el momento. Qué padre es cuando la vemos, porque hemos orado por personas y son sanadas. Hemos orado por situaciones de personas y se resuelven, pero también hemos orado por personas y no han sanado. Hemos orado por situaciones de personas que no se han arreglado en el momento. ¿Por qué? Porque todo tiene un propósito y todo tiene un tiempo, y necesitamos entender ese tiempo y necesitamos permitirle a Dios que actúe en ese tiempo. Pero pasado un tiempo, nos damos cuenta que lo que Dios ha hecho, o que Dios no actuó conforme nosotros queríamos. Ya les he comentado que hace algunos años nos pidieron que fuéramos a orar por una niña. Estaba muy enferma la niña, y fuimos, oramos por la niña. En ese momento la niña tenía mucha fiebre, estaba muy enferma ya, y en ese momento la niña se levantó y comenzó a hablar con nosotros y comenzó a hablar con la mamá. Bueno, como a los 3 o 4 días la persona que me invitó me dijo: oye, ese día cuando salieron ustedes, como a las 2 horas la niña se murió. Entonces así como que tú te sientes así, como que te sientes mal, ¿no? Porque dices, bueno, fuimos y oramos. Pero realmente lo más importante es que en ese momento la niña ya no tenía, o sea, prácticamente no tenía esperanza, pero no tenía sentido. Recibió a Cristo y su mamá estuvo todo ese tiempo platicando con ella, pero algo que la niña expresó es: mamá, estoy en paz. Una niña como de 8 o 9 años. Mamá, estoy en paz, quédate tranquila. Esas fueron las palabras que la niña le expresó a la mamá. Entonces eso es algo tremendo, ¿no? Porque cuando tú sabes que alguien está en paz y que expresa que tiene esa paz, es más poderoso, ¿no? La mamá quedó en paz en el momento, ¿no? Porque es una pérdida y nadie se queda tan tranquilo ante una pérdida, pero realmente entendiéndolo y conociendo y sabiendo todo esto, realmente es algo que se puede entender con el tiempo. Y eso, a final de cuentas, trajo paz a mi vida, porque yo al principio no conocí esto, sino que 2 meses después me contaron esto. Entonces, porque dije, oramos y la niña se murió, o sea, como que fuimos a orar y se murió. Pero realmente, al conocer esto, eso trae paz a tu vida, porque no siempre las cosas van a ser como tú quieres, sino realmente las cosas suceden a la manera de Dios, ¿sí? Entonces, debemos de atender a los demás. Necesitamos que los demás conozcan a Cristo a través de lo que nosotros hacemos. El tercer principio es el principio de la libertad, ¿sí? Aunque estamos hablando de esa libertad, pero tenemos un principio en Cristo que nos da una libertad. Realmente es una libertad tan amplia que debemos entender. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 25 al 27, dice así: Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. Por lo tanto, ustedes pueden comer de todo lo que se vende en la carnicería, sin tener que pensar de dónde viene esa carne. Si alguien que no cree en Cristo los invita a comer y ustedes quieren ir, vayan, coman de todo lo que les sirvan y no se pongan a pensar si está bien comer o no.
¿Y esto por qué lo podemos mencionar? Porque a veces caemos en el legalismo. Si tú sigues leyendo esta porción de la Escritura, pues habla precisamente de una situación de ese tipo. Pero fíjate, legalismo significa poner reglas por encima de Dios y las necesidades humanas. El legalismo es el estilo de vida de las personas que creen que seguir las reglas hace que un individuo sea digno del favor divino. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos salvos por gracia, no por las cosas que hemos hecho. Hay gente que piensa que porque hace o porque da es más digno de Dios, pero realmente la gracia es el favor de Dios, por el cual nosotros no hemos hecho nada. Las obras que nosotros hacemos, las hacemos porque entendemos la obra de Dios. La Biblia nos enseña que los hijos deben vivir siempre según la voluntad revelada de Dios, pero la verdadera obediencia exigida por la palabra de Dios tiene como base el amor y la gratitud al Señor. Entonces, fíjate, la obediencia que la palabra nos exige tiene como base el amor y la gratitud al Señor. Y todo esto es por el entendimiento de una obra consumada, de lo que ya Él hizo en favor de nosotros. Recordamos que alguien dijo por ahí que el ser es más importante que el hacer. O en otras palabras, las personas son más importantes que las cosas. Nosotros no podemos darle más importancia a una casa, a un coche, que a las personas. No podemos darle esa importancia, ¿sí? A un instrumento musical o no sé, algo material. Las personas siempre son más importantes que las cosas. Eso lo tenemos que tener bien en claro. Porque a veces le damos importancia aún al trabajo por sobre las personas. Y creo que esta porción de la Escritura nos ilustra esto, ¿no? Esta porción de la Escritura que vamos a leer en este momento, que es el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, versículo del 25 al 37. Y podemos ver aquí un poquito acerca de lo que es el legalismo, de cómo cuando el legalismo se plasma, se muestra, se expresa, pues está por encima del amor que debemos de proyectar de Dios. Y fíjate lo que dice esta porción de la Escritura. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Nuevamente, podemos ver aquí lo primero, dice, dame la regla para que yo pueda heredar la vida eterna. El legalista es así. O sea, como que quiere seguir fórmulas, reglas y se cuadra demasiado y no se quiere salir de ese cuadro porque no, así es. Y este es el procedimiento, este es el proceso, y realmente a veces Dios nos hace romper ciertos procedimientos, y lo vamos a ver ahorita en la Escritura. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí es donde comienza nuevamente el asunto. Fíjate, cuando él preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo,
Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Podemos ver en esta historia, es una historia muy fuerte, porque primero está ilustrando, dice que pasó un sacerdote. El que estaba preguntando era una persona que conocía la ley. Pero también vemos que el sacerdote era una persona que entendía, que estaba al servicio de Dios, no era cualquier persona. Pero ¿qué es lo que hizo el sacerdote? ¿A quién le dio más importancia? Tal vez el sacerdote iba deprisa porque ya le tocaba el servicio. Ya era hora de que tenía que ofrecer el sacrificio a Dios. Entonces lo pasó y dijo: pues ni modo, vaya a ver quién viene, ¿no? Porque yo tengo que servir a Dios. Le dio más importancia a su servicio, o en este caso le dio más importancia a su trabajo que a la vida de una persona. Pero después dice que pasó un levita. ¿Quiénes eran los levitas? Los que servían también en el templo, los músicos, eran los que cantaban, los que adoraban a Dios. Y dice que también si el otro ya iba, el otro también dice: no, ya me toca la alabanza. Y dice que también, ¿qué hizo? Se pasó de largo. Bueno, pues ahí a ver quién te ayuda, ¿no? Porque le estaban dando más importancia a una actividad que a la vida de una persona. Y tenemos que meditar en esto, porque muchas veces le damos más importancia a las actividades que a la vida de las personas. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Nunca un trabajo, nunca un negocio, nunca va a ser más importante que las personas. Y tenemos que estar atentos de las personas. Vemos que al final de cuentas dice que pasó un samaritano. Los 2 primeros que pasaron en escena eran personas espirituales, personas que conocían la palabra de Dios. Pero los samaritanos pues no era así como que conocieran la palabra de Dios. De hecho los judíos como que no tenían, porque los samaritanos era una mezcla de personas judías con gentiles. Por lo tanto eran así como que rechazados por los judíos. A lo mejor tenían un poco de conocimiento, pero aquí la pregunta de Jesús es: ¿quién fue el prójimo del otro? Dice, y la respuesta del que preguntó fue: el que usó o el que hizo misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. A veces decíamos: ¿quién es mi prójimo? El que está más cercano a mí. Pero si tú no haces misericordia con las personas, ¿lo estás viendo como tu prójimo? No. Entonces nosotros tenemos que ver a los demás como nuestro prójimo, en el cual tenemos que mostrar la grandeza de Dios. La espiritualidad de una persona se muestra con los actos, no con lo que dice, ni con lo que hace o que dice que hace,
¿sí? Sino con las acciones hacia los demás. Siguiente principio, el principio de la honra. Todo lo que hacemos es para honrar a nuestro Padre Celestial. Todo lo que hacemos es para enaltecer el nombre de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice así: siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo para honrar a Dios. Todo lo que nosotros hacemos en la vida es para honrar a Dios. Recordemos que para nosotros todo lo que hacemos es espiritual. No hay una actividad que esté fuera de la espiritualidad. Porque a veces pensamos que cuando estoy en el trabajo es el trabajo y la iglesia es la iglesia. No, señor, ni señora. Usted es un hijo de Dios y es espiritual aquí y en China. O sea, usted es espiritual todo el tiempo. Que no exprese la espiritualidad, eso ya es otra cosa. Pero usted fue puesto en esta tierra para mostrar la espiritualidad, para mostrar la vida del Espíritu que Dios le ha dado a usted. Usted fue llamado a eso, a mostrar la grandeza de Dios, a honrar a Dios a través de mostrarle a los demás que usted vive y se comporta como un hijo de Dios. Juan 15, versículo del 7 al 8 dice así: si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Ustedes darán honra a mi Padre, dando mucho fruto, así demostrarán que son mis seguidores. Entonces, mostramos la grandeza de Dios cuando damos fruto. Y acuérdate, cuando la Escritura habla del fruto, está hablando del fruto del Espíritu. Que el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia. Yo sé que tú conoces cuál es el fruto del Espíritu. Pues ese es el fruto que viene como consecuencia de permanecer en Él, que viene como consecuencia de permitir que Cristo sea formado en nosotros, que viene como consecuencia de tener comunión con Él, que viene como consecuencia de ser conscientes de que nosotros somos espirituales todo el tiempo. Esa es la vida a la cual nosotros fuimos llamados. Y no interfiere para nada con todas las actividades que nosotros hacemos. Al contrario, las actividades que nosotros las hacemos entendiendo y conociendo esta verdad, se vuelven actividades que son de una alta calidad, que son o que proyectan la excelencia, que le dan gloria a Dios, porque la gente, cuando sabe que eres hijo de Dios y haces las cosas de una manera correcta, le dan la gloria a Dios, porque dicen: Él conoce a Dios. Y porque conoce a Dios y porque conoce la palabra de Dios, vive y se conduce de esta manera. Y por último, el principio de la vida eterna. Todos fuimos llamados a la eternidad por Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 32 al 33 dice así: no les causen problemas a los judíos, ni a los que no son judíos, ni a los que son de la iglesia de Dios. En todo lo que hago, yo trato de agradar a todas las personas. No busco ventajas para mí mismo, sino que busco el bien de los demás para que se salven. Fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo. No le causen problemas, dice, a los judíos. Está haciendo una separación, dice: no tengan problemas con los judíos, no tengan problemas con los que no son judíos, pero tampoco tengan problemas con los que pertenecen a la iglesia. ¿Sí? Lo vuelvo a leer, dice: no les causen problemas a los judíos, ni a los que no son judíos, ni a los que son de la iglesia de Dios. En todo lo que hago, yo trato de agradar a todas las personas. Eso lo está expresando el apóstol Pablo. No busco ventaja para mí mismo, sino que busco el bien de los demás para que se salven. Nosotros ahora buscamos el bien de los demás.
Buscamos que los demás estén bien. ¿Para qué? Para que puedan salvarse. ¿Y cómo una persona puede estar bien? Bueno, si tengo la posibilidad de ayudar a una persona, si tengo la posibilidad de orientar a una persona, si tengo la posibilidad de servir a una persona, lo puedo hacer o lo tengo que hacer, porque de esa manera esta persona va a conocer de Dios. ¿Sabías que a mucha gente no le vas a compartir de la palabra de Dios, no le vas a hablar nada de Biblia? Simple y sencillamente vas a hacer las cosas con excelencia, vas a conducirte con honestidad, con respeto, con amor, y de esa manera esta gente va a conocer a Dios. Porque hay mucha gente que no sabe que tú eres hijo de Dios, pero le llama la atención cómo te conduces, y en su momento van a preguntar por qué te conduces de esa manera, y eso abre una puerta para que tú les puedas mostrar la grandeza de Dios, y para que tú los puedas introducir a ellos también a la vida eterna, porque les vas a estar mostrando que las cosas espirituales no es religión o no es religiosidad, al contrario, que es vida, porque es una vida que cada uno de nosotros fuimos llamados a proyectar. El cristianismo realmente no debería de ser catalogado como una religión más. La han catalogado como una religión más porque el cristianismo se ha comportado de una manera religiosa, haciendo reglas, ritos, pero realmente lo que Jesús dijo lo plasmó de una manera magistral cuando dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, la vida en abundancia que Él nos ha dado, que es una vida espiritual, la vida Zoe, la vida del Espíritu, con la cual nosotros ahora tenemos comunión, es la vida a la cual nosotros fuimos llamados a proyectar, es la vida en la cual Cristo está siendo formado en nosotros, es la vida para la cual Dios nos llamó que le podamos compartir a los demás. Entonces, cuando tú estás viviendo de acuerdo a los parámetros espirituales, lo que tú estás compartiendo es la eternidad con los demás, pero una eternidad con Dios. No una eternidad sin Dios, porque todos somos eternos. Dios nos creó como seres eternos, pero hay una eternidad con Dios y hay una eternidad sin Dios. Y por lo tanto, nosotros en Cristo fuimos llamados a la eternidad con Dios. Ahí es a donde queremos llevar a los demás. Ahí es a donde Dios nos ha encomendado, porque el propósito eterno de Dios es que le puedan conocer a Él. La Escritura dice: en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. A eso fuimos llamados, a introducir a todos aquellos que no conocen a Dios a la eternidad en Cristo Jesús. Eso es de lo que se trata la libertad en Cristo. Estos principios nos ayudan a entender por qué es importante que la gente conozca a Cristo, pero también nos ayudan a entender por qué es importante que nosotros permitamos que Cristo sea formado en nosotros. Y por qué es importante que nosotros, ahora que estamos en Cristo, los demás puedan conocerle a Él. A medida que nosotros le damos importancia a los demás y servimos a los demás, ellos van a conocer la grandeza de nuestro Dios, porque nos conducimos en esa libertad, fuera de ciertas reglas que se cuadran, sino en una libertad donde sabemos que hay un límite, donde sabemos que no podemos violentar el diseño eterno, donde no somos legalistas, sino que permitimos que la vida del Espíritu nos guíe. Y de esta manera nosotros honramos a nuestro Padre Celestial para introducir a los demás a la vida eterna. Oramos. Padre,
Gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que a través de ella nosotros conocemos la grandeza tuya. Gracias porque a través de la iluminación que tú nos das de la Escritura podemos ver las verdades eternas, las verdades las cuales nos llevan a que tú seas formado cada día en nosotros y a vivir de acuerdo a tu voluntad, conforme a tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, les seguimos invitando a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales a que sigan compartiendo esta palabra, que esta palabra sea de edificación a más personas. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Que pasen muy buen fin de semana.